¿no? La última y nos vamos, ¿no? Vamos a arrancar con bueno, tenemos pendiente lo que son los temas para una agenda temática propuesta hacia la comisión de organización, bueno, hacia lo que sería el Congreso Nacional Politécnico, y bueno, quedamos que ustedes iban a traer, después del análisis que hubieran tenido, propuestas de temas, y así mismo nosotros en la asamblea, ¿no? Y nosotros en la asamblea celebrada el 11 de este mes en la S. Zacatenco, pues llegamos a la conclusión de algunos temas, los cuales ahorita los compañeros van a hacer favor de presentar, y bueno, pues igual con su previa justificación, ¿no? Haciendo un procedimiento y antes de eso también va a haber un pronunciamiento que va a leer la compañera Diana, y bueno, ahorita ya después pasaríamos a la parte de la agenda, ¿no? Que teníamos pendiente. Adelante entonces, Diana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A continuación le voy a dar lectura a un pronunciamiento acordado en la sesión ordinaria de la Asamblea General Politécnica del 11 de noviembre de este año. Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2017. A la comunidad politécnica, al pueblo de México. En medio de un inocultable gasto para una estrategia mediática, se vuelve a mostrar el profundo choque del proyecto para esta institución crucial en la vida educativa de México. El IPN del siglo XX, con toda su profunda estructura de corrupción política y sindical, insiste en mantener el control del instituto que perdió en 2014 e impedir que pueda acontecer el nacimiento de un nuevo IPN para el siglo XXI, comprometido con el desarrollo educativo nacional y la democratización genuina para este nuevo periodo 2017-2020. Como los grupos de poder que históricamente han gobernado al IPN, ante todo, están vinculados a la retaguardia del PRI o al propio PAN, o sea, están relacionados con estos partidos, pero no tienen mayor presencia al interior de esta organización política, ahora intentan aprovechar la contienda interna de los partidos políticos por la sucesión presidencial, simulando grotescamente que cuentan con una gran fuerza desestabilizadora para chantajear y acomodarse. Las dirigencias corruptas de la sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y del Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, en comparsa con los exdirectores generales, se aferran en mantener sus antiguos privilegios. Es lamentable que esto suceda justo cuando el IPN tendría que estar asumiendo el reto de impulsar su transición hacia procesos democráticos reales. En este tenor de ideas, es importante mencionar que el principal objetivo del movimiento de 2014 y de la Asamblea General Politécnica ha sido la generación de condiciones democráticas, públicas e incluyentes para la construcción del IPN del siglo XXI. La historia da cuenta que miles de jóvenes salieron a las calles para reclamar una mayor participación en la toma de decisiones dentro del instituto. Marcharon contra la imposición de un reglamento interno que violentaba el derecho a la libertad de expresión, garantía consagrada en la Carta Magna, y contra los programas de estudio que se alineaban con el abaratamiento de la fuerza de trabajo mexicana y el detrimento de su calidad educativa. Contradictoriamente, al nacimiento de un sistema incluyente y democrático al interior de nuestra alma mater, la agenda política de los dirigentes de cuestionable ética de la sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación versa en frenar los trabajos para la organización del Congreso Nacional Politécnico. Para el CENTE, la celebración del CNP significaría la cancelación del actual control corporativo y los beneficios percibidos a cuestas de la comunidad docente y del personal administrativo del instituto. Los ataques contra la AGP han arreciado desde que exigimos al actual director general nos proporcionase información respecto al número de plazas docentes y administrativas dentro del IPN. Lo que se reveló fueron anomalías insólitas en el sistema educativo nacional. Las corruptas dirigencias sindicales pactaron con los exdirectores generales desde hace por lo menos 20 años la entrega de prácticamente 2,000 plazas de tiempo completo titular C, el máximo número de horas y la máxima categoría que un docente puede llegar a tener en el IPN. Escandalosamente, a personas sin grado académico alguno. Y eso no es todo.
También se descubrió que 6,000 plazas docentes fueron asignadas a personal administrativo o bien para funciones de movilidad como choferes, actividades de secretariado y auxiliares. Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, un elefante blanco creado al amparo del exdirector general Enrique Villa Rivera, actual secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, sale en la disputa por la dirección general del IPN. Este organismo se intentó infiltrar al movimiento de 2014 y en la propia Asamblea General Politécnica. Afortunadamente, nunca lo ha logrado. La AGP no olvida. En 2015, el propio Sindicato de Trabajadores del IPN presentó una iniciativa de conformación para la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico sobre una política de control altamente excluyente. Su propuesta era de 16 integrantes en la COSNP. Sus perfiles caían en un absurdo, pues demandaban que los profesores de asignatura no debían tener representación, solo docentes con 10 años de antigüedad y tiempo completo titular C. La propuesta del Sindicato de Trabajadores del IPN también mencionaba una lamentable exclusión de la comunidad estudiantil, dejando así solo la oportunidad de participación a aquellos compañeros que cursasen los últimos semestres de su formación académica. Para el personal de apoyo y asistencia a la educación, sucedió un hecho similar. Solo deberían ser admitidos quienes alcanzaran una antigüedad de 10 años. La AGP rechazó todos estos planteamientos antidemocráticos. Otro hecho que parece cuestionable es la consulta celebrada en días pasados y cuyo informe fue entregado a Los Pinos el pasado 9 de noviembre de 2017. Algunas de las reflexiones al respecto versan en el hecho de que los resultados aún no han sido del conocimiento público de la comunidad del instituto. Otro factor que representa un área de oportunidad en este ejercicio fue que la iniciativa carece de una metodología de investigación científica consolidada y únicamente se basa en un método estadístico que bien pudo haberse complementado con algunas otras herramientas metodológicas para otorgar un nivel de confianza mayor. Luego de la consulta, fue un hecho que la AGP estuvo al pendiente de la opinión de la comunidad. Algunos de los comentarios señalados fueron la ausencia de un padrón en cada unidad académica en donde se celebró la consulta. No existió un control respecto al folio de las boletas, ni tampoco se marcó con tinta indeleble a los votantes. La estrategia mediática que han seguido estos grupos introduce una plataforma giratoria. Pretende reemplazar procesos abiertos de debate y confrontación argumentada de proyectos como base para definir la transición del IPN por un proceso, que lanza a los candidatos vinculados a los grupos de poder de los exdirectores generales, como si así se garantizara la democratización del instituto. Ha sido luego de una consulta que ha aparecido la gran lista de sus candidatos a la dirección general en medios de comunicación. Ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Haciendo un recuento histórico de la organización integral de la AGP, es importante mencionar la instrumentación que hemos tenido para construir las bases democráticas del Congreso Nacional Politécnico. Esto tiene que ver con la votación de 2016 para la elección de los integrantes de la COSNP. En este ejercicio excepcional en la historia del instituto, se establecieron mecanismos claros. Hubo observadores, se establecieron procesos de insaculación para los miembros de los comités electorales, hubo padrones electorales, etc. El ejercicio de la AGP que se generó en cada una de las unidades académicas en todo el IPN, incluyendo las del interior del país como los centros de investigación, obtuvo un número considerable de participación de la comunidad politécnica. La nación mexicana debe saber que la apuesta de la AGP es la transformación democrática de sus instrumentos normativos a través del Congreso Nacional Politécnico. Sabemos de antemano que tanto las corruptas dirigencias sindicales como los exdirectores generales y sus grupos políticos intentarán todo lo posible para cancelar esta posibilidad. Es esa estructura política la que desestabilizó al IPN y detonó contra ella el movimiento de 2014.
Nuestra lucha es por ver nacer el IPN del siglo XXI. Un IPN que esté a la altura del compromiso ético, social, científico y tecnológico global que permita una educación de calidad y un desarrollo sostenible en el nuevo siglo, para estas y las futuras generaciones. Atentamente, Asamblea General Politécnica. Muy bien. Pues entonces, sí, ¿quieren ustedes presentar primero sus propuestas de agenda temática por parte de… Bueno, pues uno de los más importantes es de todo el análisis que hemos llevado, pues el tema ahorita, por ejemplo, de la asignación del director general, ¿no? Hay un punto que nos parece interesante, ya que habla de la democratización del IPN, ¿no? Con los métodos de elección de autoridades generales y locales por escuela, ¿no? Es un tema que bueno, ya de manera más directa es el hablar sobre la reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica. Es uno de los temas que se cree, porque, pues bueno, creo que hemos visto que al final de cuentas hay polémica con respecto a la asignación de estos directores, no solamente del general, sino en general de todos los demás. Y bueno, y con el tema del director general, pues en el artículo 12 ahí es donde está el principal problema, que es que lo asigna directamente el presidente de la República, y eso pues puede provocar que la comunidad politécnica siempre se haya sentido excluida, ¿no? Aunque bueno, hay algunos a los que les encanta que el presidente venga aquí a tocar con el dedo al instituto. Pero ese es uno de los primeros, que sería, en general lo plantearíamos como democratización del instituto o mecanismos para la elección de autoridades locales y generales. El otro tema que… Es preciso mencionar que nosotros estamos llevando en las sesiones ordinarias de la Asamblea General Politécnica un método de asociaciones, aproximación de asociaciones sucesivas, exactamente, con el objeto de pues llegar a acuerdos que nos permitan visualizar cuáles son los temas que de pronto pueden caer en la agenda. De hecho, nosotros hemos planteado algunos en donde efectivamente hemos notado que hay algunas incongruencias o hay algunas peticiones de la propia comunidad y que se repiten al interior de diferentes unidades académicas. Luego entonces le cederé la palabra a mi compañero Alfredo para que nos hable específicamente de uno de estos temas. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, como la mesa anterior que habíamos platicado, hay temas que hemos abordado aquí en la mesa y se nos ha puntualizado que hay temas que no son parte de esta mesa, que seguramente el director las escucha, pero que sí se debe de aterrizar en otra mesa de trabajo. Creo que eso es uno de los pendientes que hemos tenido. Es decir, lo que queremos proponer ahora es todo lo que hemos abordado en las minutas anteriores sobre la situación, por ejemplo, de alumnos que no han podido regresar a la clase, más bien a la materia que habían escogido originalmente, por los temas de capacidad de infraestructura que tiene el propio Politécnico. No se han terminado de aterrizar, se trató de hacer un ejercicio y finalmente no termina de resolverse. Hay otro de los temas que teníamos, por ejemplo, del reglamento de posgrado, se pronunció, pero finalmente no se creó una mesa que terminara de aterrizar el tema. Entonces creo que es importante regresar a las bases de la creación de esta mesa 5x5, en donde se escuchaban los temas y se les daba seguimiento a través de otras mesas de trabajo. Uno de los temas que últimamente durante las asambleas generales de la Asamblea General Politécnica se ha presentado es el de los padres de familia de algunas vocacionales, donde existen algunas organizaciones de padres que están condicionando las reinscripciones de los alumnos si no entregan cuotas a una cuenta bancaria. Nosotros creemos, hay un escrito oficial contestado por parte de
por parte de una de las áreas, ahorita no tengo el dato exacto, pero una de las áreas del Politécnico, donde le contestan a los padres que el derecho de asociación existe y que esto no se le puede privar en términos de la organización que tienen los mismos padres de familia. En realidad esta parte no es la que se está cuestionando, sino se está cuestionando cuál es el manejo de los fondos y que al final un trámite que es la inscripción se esté poniendo en entredicho a los alumnos para poder inscribirse si no cumplen con los procedimientos que estas mismas organizaciones fácticas dentro del propio instituto está desarrollándose y desde luego en términos de transparencia pues dejan en entredicho cuál es el manejo que se hace con esos depósitos a las cuentas bancarias que se están dirigiendo. Entonces, en realidad me parece que es un tema de transparencia, me parece que es algo muy sencillo que se puede terminar de aterrizar en una mesa de trabajo con el fin de que los padres que depositen esa cuenta sepan qué se va a hacer con esos recursos y que finalmente el depositar o no esa cuenta no es un requisito que limite la inscripción de los alumnos de vocacional por el tipo de organización que se esté generando por otros padres de familia. Entonces es muy importante no separar las funciones que son propias del instituto para reconocer los derechos de inscripción de los alumnos y desde luego, por un lado, el derecho que la Constitución reconoce respecto a la asociación que puedan tener padres de familia o no. Entonces, en realidad solamente es un tema de transparencia y sí, como los demás temas que se han tocado en la mesa, sería muy importante, como les decía, replantear cada uno de estos temas en una agenda de trabajo que finalmente vengan con conclusiones a esta mesa, que me parece que esta fue la finalidad original del origen de esta mesa. Gracias. Bien, deberíamos entender, o debemos entender que en esa intervención estos puntos tocados serían parte de lo que sería la agenda temática que propone el AGP para el Congreso, donde se incluyeran los puntos de cambios de carrera, reglamento de posgrado, es como temas para el Congreso Nacional Politécnico que proponen ustedes que salen de… ¿Estoy entendiendo lo que hay así dentro de lo que ahorita estamos exponiendo? Desde luego sería lo ideal, pero nosotros sugerimos que las mesas de trabajo para el Congreso lleguemos juntos con un instrumento o con un acuerdo o un consenso que hayamos aterrizado justamente como una propuesta de solución a estos problemas para que se presenten ya al Congreso y no como, digamos, todavía sin concluir, llegar al Congreso sin un producto terminado, ¿no? Sin una idea terminada. Solo para puntualizar concretamente, de los 6 temas que trabajamos en la sesión de AGP, fue el número 1 tiene que ver con cambios de carrera. El número 2 tiene que ver con colegio de profesores de los centros de investigación. Número 3, donaciones. Número 4, gratuidad, inscripciones y asociaciones. Número 5, becas nacionales y extranjeros. Y número 6, vinculación estudiantes, campo laboral. Esos serían los 6 temas que estuvimos trabajando en la sesión ordinaria de AGP. Y bueno, seguramente en la siguiente sesión vamos a sacar algunos otros temas, pero traemos de hecho una debida justificación de cada uno de ellos. Pero antes de empezar con esta justificación, nos gustaría saber cuál es la dinámica que ustedes proponen para debatirlos, para si ustedes traen algunos otros temas, alguna metodología para trabajar esta mesa. ¿Cuál es su propuesta? Sí, primero, si nos pudieran repetir los 6 puntos, porque creo que no se alcanzó a tomar nota rápidamente de ellos, por favor. Claro. Diana. Número 1, cambios de carrera. Número 2, colegio de profesores, centros de investigación. Número 3, donaciones. Número 4, gratuidad, inscripciones y asociaciones. Número 5, becas nacionales y becas a extranjeros. Y número 6, vinculación estudiantes, campo laboral. Ok.
La dinámica entonces que habíamos acordado para esta sesión era que ustedes iban a tener una propuesta de temas, unos temas iniciales como bien se menciona aquí y que seguramente esto va a continuar enriqueciéndose conforme vayan ustedes teniendo sus diferentes reuniones, y también por la parte nuestra, por la parte de dirección general, también se traería una propuesta de temas, y en base a estas dos propuestas pues iremos viendo cuáles temas son comunes, se irán discutiendo e integrando la agenda conforme esto se vaya presentando y se vaya discutiendo. Entonces, por parte nuestra, podríamos hacer la presentación, la estaría haciendo el maestro Cuevas, la presentación de los temas. La primera aproximación se está pensando proponer. Bien, muy buenas tardes. Partiendo de la consideración que hizo esta mesa 5x5, que nos remonta al 4 de julio de 2016, el día de la instalación y primera sesión de la COSNP, y dado el transcurso del tiempo y que pareciera que tenemos una expectativa que por los datos que hemos visto no apunta hacia un resultado pronto, es que la mesa decidió introducir para ambos el compromiso de presentar algún tipo de agenda temática que pudiera, así hay que decirlo, que pudiera, en ese verbo, pudiera asumir el Congreso Nacional Politécnico. Entonces, ese es el contexto en el que la Dirección General presenta a ustedes esta propuesta de agenda temática del Congreso Nacional Politécnico. No es que estemos ahorita decidiendo y definiendo cuál será, es otra vez en el contexto una propuesta que surge de la Dirección General en este ánimo de que eventualmente pueda formar parte de la agenda temática del Congreso Nacional Politécnico, el cual todos deseamos que se realice. La siguiente, por favor. Para eso, de manera muy respetuosa, porque es posible que nos estén viendo algunos compañeros integrantes de la COSNP, daremos un repaso de la propuesta que ellos han procesado, y viene ahí sin ningún ánimo, viene de algunos integrantes de la COSNP, porque entendemos que no es una propuesta que haya sido definitiva. Está en los documentos que ellos han generado y como tal, de manera otra vez muy respetuosa, vamos a reproducirla. Esta es la propuesta de algunos integrantes de la COSNP. La siguiente. Ellos manejan como temas a desarrollar a través de mesas de trabajo. Así lo retomamos. En algunas de sus sesiones manejaron, incluso votaron, que estos serían algunos temas a desarrollar a través de mesas de trabajo. La primera es Declaración de Principios Politécnicos, el IPN como institución rectora de la educación científica y tecnológica del Estado mexicano. 2, Proyecto educativo del IPN, gestión, docencia, investigación, vinculación y extensión del conocimiento, la cultura y el deporte. El tercer tema es Ley Orgánica del IPN. El cuarto tema es Reglamento Interno del IPN. Tema 5, Reglamento de Operación del IPN. Adelante. Tema 6, Reglamento General de Estudios, Media Superior, Superior y Posgrado. 7, Reglamento General de Investigación. 8, Reglamento General de Vinculación. 9, Reglamento General de Extensión. 10,
normatividad de órganos de apoyo del IPN. Y 11, Comisión Nacional de Seguimiento del IPN. Si regresamos, por favor, la anterior, si ustedes ven de 11 temas, y esto no es ninguna crítica, es una descripción objetiva, de 11 temas, estamos hablando que 9 de ellos son normativos. Del 3 al 11 podemos decir que son normativos, 9 de 11. Si excluyéramos al 11 incluso, estaríamos hablando de 8, entonces, de al menos 8 temas normativos. La carga reglamentaria de la agenda temática de la COSNP es evidente. Esto, insisto, es ni crítica ni otra cosa más de que una descripción objetiva, porque ahí están los números. La siguiente, por favor. Esto es, insisto, lo que planteamos, lo que nosotros hemos recogido de las sesiones, de las reuniones que han tenido la COSNP y que han votado como propuestas entre ellos mismos. ¿Cuál sería la propuesta para esta mesa 5x5 de la Dirección General? La siguiente. Creemos que hay 4 grandes ejes. Es el desarrollo académico, el otro es el marco normativo, en donde creemos que estarían incluidos esos 8 o 9 temas que ellos desarrollaron. El marco laboral, le ponemos asterisco y es muy importante si nos están viendo también algunos representantes del sindicato. Le ponemos así un asterisco porque es un tema, no es que estemos proponiendo que vamos a abordar temas de bilaterales y que son de negociación bilateral y exclusivos entre el sindicato y la autoridad del Politécnico. No, estamos marcándolo porque es un tema que seguramente tendrá que tocarse en el Congreso Nacional Politécnico, el marco laboral, aunque se diga, ese tema se deja a la negociación de la autoridad del sindicato, o bien, no, ese tema se aborda, pero es un tema para nosotros que es obligado, con el respeto de que hay muchísimos apartados de este tema que son de la mesa bilateral. Y finalmente, el tema del financiamiento. Estos serían entonces los ejes para proponer en esta mesa 5x5. Estos ejes, la siguiente, contienen temas y seguramente cada tema tendrá subtemas, como veremos más adelante. ¿Cuáles son los temas que la dirección plantea dentro del eje desarrollo académico? Creemos que el Congreso Nacional Politécnico deberá abordar la parte de docencia, de investigación, de desarrollo tecnológico e innovación, de difusión de la cultura, divulgación científica y actividades académicas complementarias. Esos serían los temas del primer eje, que es desarrollo académico. En el segundo eje, ¿qué tendríamos? Para la Dirección General, la parte de los temas del marco normativo se divide en 2 grandes apartados. La ley orgánica, que no nos corresponde a nosotros aprobarla, como ustedes saben, la aprueba el Congreso y tiene una ruta diferente, aunque sí puede haber una propuesta que surja del Congreso, y eso es muy claro para todos, y hay que señalarlo. Puede ser que se diseñe una propuesta, pero no significa que del Congreso vaya a salir una ley orgánica, porque esto normativamente no es posible. La facultad es exclusiva del Congreso, por lo tanto, quien puede aprobar una ley es
la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este es el primer camino, la primera vertiente, y la segunda es el resto para nosotros, es decir, toda la normatividad politécnica. Y ya veremos cuáles serían los subtemas de estos dos grandes temas del eje marco normativo. El marco laboral, como lo anunció o lo anunciamos aquí, está sin desarrollo porque creemos que es un tema delicado, especial, que deberá venir algún tipo de propuesta de los integrantes de la comunidad politécnica. Y creo que aquí habrá que escuchar la postura de los sindicatos del instituto, sin que eso signifique que estén excluidos de opinar los miembros de la comunidad politécnica. Y en el eje de financiamiento, los temas, otra vez, los dos grandes temas, los dos grandes apartados que hay son los recursos presupuestales que nos los determina la Cámara de Diputados en el presupuesto federal de egresos, y los recursos propios, entendiéndose ahí todos los autogenerados o ingresos excedentes. Esos son los dos términos con los que se conocen a los recursos propios, autogenerados o ingresos excedentes. Y ahí caben muchísimos. Ustedes conocen los catálogos, unos catálogos que están autorizados por la Secretaría de Hacienda y otros catálogos propios del instituto que se manejan en los subcomités del fideicomiso. Entonces, ahí es donde está este gran tema de recursos propios. La siguiente, los subtemas. Como pueden ver, para docencia, investigación, desarrollo tecnológico y difusión de la cultura, no hemos llegado a una desagregación de nivel subtemas. ¿Por qué? Porque consideramos que puede ser un planteamiento de esta mesa el decir, si llegamos aquí a los subtemas o bien nos quedamos básicamente, si les gusta la clasificación, en los grandes ejes y en los grandes temas. Si aquí se dijera, avancemos en ejes y temas y luego después en subtemas, bueno, tendríamos que trabajar aquí para ver qué de docencia desagregaríamos ahí. Y aquí, pues los expertos deben opinar de manera muy particular. Y lo mismo sucede en investigación. En el caso de su servidor, francamente me costaría mucho atreverme a proponer algún tema o algún subtema sobre investigación, habiendo tantos expertos que algunos estudiantes de maestría, de doctorado, de parte de ustedes y de parte de nosotros, algunos doctores que tienen ya mucho trayecto y mucha historia en la investigación del Politécnico, que podrían versar sobre estos subtemas. Y así en los demás, como lo dije. La siguiente. Véase cómo sí tenemos propuesta de subtemas en estos dos temas que sí son, entendemos, de dominio de la comunidad politécnica. ¿Qué proponemos de subtemas en ley orgánica? Los contenidos básicos. Como pueden ustedes ver ahí, y habrá coincidencia aquí con algunos integrantes de COSNP, con ustedes mismos también, en el sentido de la misión. Habrá que plasmar en la ley orgánica la misión del instituto. ¿Qué figura jurídica va a tener o tiene o queremos que tenga? Deberá señalarse la figura jurídica propuesta o deseada. Actualmente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Queremos que siga así. Eso tendrá que llevarse al Congreso y que ahí se defina. La autonomía, tema
de mucha polémica. El Congreso propondrá que el Politécnico sea autónomo. ¿Qué tipo de autonomía? Si dijera que sí, es ¿qué tipo de autonomía? Además, puede ser que diga no, a la autonomía ni siquiera se toca y bueno, ya es una decisión o será una decisión del Congreso Nacional Politécnico. La estructura orgánica que ustedes comentaban y compartían, es decir, ¿cuántas autoridades debe haber? ¿Cuántas secretarías debe tener el Instituto Politécnico Nacional? Ahora, ¿está bien que tenga secretarías? ¿Esa es la estructura deseada? Y así, igual con los órganos colegiados. ¿Esos son los órganos colegiados que requiere el instituto? ¿Podríamos pensar en órganos colegiados distintos, diferentes en cuanto a sus procesos democráticos, por ejemplo? Y ahí viene todo ese subtema. Los organismos auxiliares y órganos de apoyo. Órganos de apoyo, ustedes saben que son dos, el Canal 11 y el Centro Nacional de Cálculo. Los organismos auxiliares son tres, muy conocidos por todos ustedes, el POI, la COFA y el Sinvestab. ¿Cómo los trataríamos en su caso en esta propuesta que surgiera de ley orgánica? ¿Igual a como están ahorita o distinto? Viene una parte que todas las leyes deben contener. ¿A qué apartado del artículo 123 se van a suscribir o a ubicar los trabajadores del Politécnico? Y ustedes saben que hay dos apartados, el A y el B. En el B están todos los trabajadores del Estado. En el A están el resto. O al revés, en el A están todos los trabajadores de la iniciativa privada y en el B el resto, los trabajadores al servicio del Estado. De manera usual, pero no es una regla, los del apartado A, régimen social, el IMSS. Los del apartado B, régimen social, el ISSSTE. Son temas que toda ley orgánica debe definir o redefinir. En cuanto a la legislación politécnica, aquello que sí, lo que determina el Congreso Nacional, podemos normar nosotros, los politécnicos, aquello que sí podemos normar nosotros, que es el reglamento orgánico, para empezar. ¿Qué hace un reglamento orgánico? El nombre lo indica. Un reglamento orgánico lo que debe establecer es la desagregación de la ley que también es orgánica. El reglamento debe ir regulando cada uno de los artículos de la ley orgánica. Tiene su reglamento orgánico. Actualmente no es así. Y hay que decirlo, no es así. El reglamento orgánico es algo muy distinto a un reglamento orgánico. Este reglamento orgánico sí puede ser trabajado, diseñado, aprobado por la comunidad politécnica. Asimismo, el reglamento general de estudios, el reglamento de becas, reglamento de servicio social, reglamento de órganos colegiados, que creemos que debe haber uno solo de todos los órganos colegiados, para que en su caso las reglas de elección, de democratización, sea transversal y afecte a todos. Y así también el reglamento de la Defensoría de los Derechos Politécnicos. Esos son los subtemas que la Dirección General ha desagregado y los propone porque pensamos, creemos que es donde hay más conocimiento mutuo, tanto de la mesa 5x5 como lo que hemos visto de algunos integrantes de la COSNP, que han manejado, han desarrollado algunos temas como estos. La siguiente.
En recursos presupuestales no tenemos subtemas, recursos propios tampoco. Adelante. Creo que esta es la última. Sí. Esos serían hasta ahora, como tenemos planteado en la propuesta de agenda temática. Muy bien. Adelante. Sí, adelante. No, sí, claro. Bueno, antes que nada, me parece que es importante ir puntualizando justamente confrontando las ideas que se van generando en unas sedes y cómo éstas se van aterrizando en otras sedes. Finalmente se contrastan y tratamos de llegar justamente a un plan, es un plan ambicioso en la perspectiva. A mí me parece que para pronunciarnos sobre todo lo que se está proponiendo tendríamos que hacer un análisis minucioso y desde luego ver cómo se van a aterrizar cada una de sus partes, porque parece que faltan subtemas, ¿no? Como se ha visto. Pero sí me gustaría decir que si bien se ha trabajado últimamente, los últimos días, con la generación de manuales y reglamentos y dentro de la facultad que tiene el propio Instituto Politécnico Nacional en esta generación de ordenamientos, yo lo que he notado y me parece delicado y me gustaría hacerlo puntual a reserva que más adelante, como les había dicho, quede aquí en la mesa y más adelante lo terminemos aterrizando para que finalmente se haga una propuesta final a la mesa. Pero sí me gustaría decir que lo que he notado últimamente en los reglamentos y ordenamientos y manuales que se han puesto en vigencia en el Instituto Politécnico Nacional, como el manual que le da estas nuevas facultades a la Defensoría, a la propia dirección y a muchas áreas dentro del instituto, o el mismo reglamento de posgrado. Hay un trabajo que se ha venido haciendo. Lo que he notado y lo que veo en la presentación es que hace falta, desde luego, uno de los puntos nodales que crea la Asamblea General Politécnica, y por eso quiero hacerlo patente de una vez. Esos puntos nodales es justamente la participación de la comunidad universitaria. En ninguno de los puntos como subtema, pero como acabamos de decir, todavía se está presentando de manera muy general, pero sí me parece que debe de ir como un punto fundamental que tiene que ver con la participación de la comunidad universitaria. Me refiero a alumnos y en general comunidad universitaria. Entonces, en ninguna de la parte, ni en la primera propuesta ni en la segunda propuesta, vi esta parte del rol que juegan los alumnos, que es la razón de ser del Instituto Politécnico Nacional, y desde luego la comunidad universitaria. Entonces, eso es muy importante y con relación a la normatividad, yo creo que es fundamental en la razón histórica que estamos viviendo y que se heredó desde el 2011 y que se ha hecho patente en diversas ocasiones en la mesa, este enfoque en materia de derechos económicos, sociales y culturales que viene justamente de la observación número 13 del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, a mí yo me parece que es fundamental y legitima precisamente el trabajo que se está haciendo con estos grandes temas, que exista esta parte nodal de dar seguimiento no solamente a lo que el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha pronunciado, sino también lo que el relator de Naciones Unidas en materia de educación se ha pronunciado. Entonces sí es muy importante traer a cuenta estos temas y que el enfoque que se le dé a esta reforma de ordenamientos, el enfoque que se le dé a esta estructura o esta organización que se debe de crear, pues que desde luego cumpla con estos estándares internacionales que tienen que ver precisamente con reconocer esos derechos económicos, sociales y culturales. Gracias. Adelante. Sí, bueno, precisamente siguiendo la discusión que pone mi compañero, ¿no? O sea, creo que sí es importante que dentro de los temas que ahorita acaban de exponer, ¿no? Creo que una de las limitaciones y una de las premisas en las cuales nosotros hemos ido avanzando y que nos ha mantenido justamente en esta discusión, ¿no? En este proceso ya de muchos años, pues es evidentemente que la comunidad politécnica tenga la participación para su toma de decisiones, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, ¿no? O sea, lo que dice el compañero es totalmente certero, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos ver reflejado y siempre los temas a impulsar de nuestra parte van a ser en
en el sentido de que la comunidad tenga proceso de elección, tanto para órganos de gobierno, por ejemplo, que fue una situación que nosotros discutimos, que por ejemplo, en el caso de las maestrías se denota mucho para la elección de los sinodales, de quién va a asistir a tu tesis, ¿no? Quién te va a apoyar, ¿no? La forma de los recursos en los cuales va a estar manejado dentro de las maestrías, no solamente las maestrías, evidentemente la licenciatura, los proyectos que hay ahí, ¿no? También los consejos que no deberían ser consultivos, evidentemente, sino que también tendrían que tener una toma de decisión, y esa toma de decisión no tendría que ser una forma vertical, sino horizontal dentro del plano de los estudiantes y de los maestros, ¿no? De los trabajadores. Creo que es muy importante que todo este mismo proceso que nosotros hemos tenido que, más bien, todo este proceso que nosotros hemos puesto sobre la mesa, que es la democratización del Instituto Politécnico Nacional, tiene como premisa que la comunidad estudiantil tenga la participación y la total decisión sobre su proyecto de futuro, ¿no? Uno de los temas importantes que sí han saltado incluso desde el inicio del movimiento sí ha sido la autonomía por este sentido, ¿no? Porque eso significaría discutir temas nodales al respecto de qué es lo que va a pasar con el Instituto Politécnico Nacional, bajo qué funcionamiento. No estoy diciendo que sería decirlo, no es significado de que se vaya a hacer, sino que se tenga que discutir en el sentido de que la elección por sí misma tenga que ir por parte de las bases. Ese es el objetivo por parte de la Asamblea General Politécnica, y creo que si nosotros tuviéramos esa discusión como temas, pues evidentemente sería quién va a tomar esa decisión, porque si no, pues lo único que va a suceder es el efecto espantapájaros, ¿no? O sea, al final de cuentas solamente se va a cambiar la forma, pero de fondo nunca va a transformarse nada, ¿no? Solamente se le da la vuelta a la moneda, ¿no? Entonces, eso de mi parte. Sí, un poco solo para complementar lo que han dicho mis compañeros. Esto que comentan de la participación y la inclusión de los estudiantes es una de las mayores preocupaciones de la Asamblea General Politécnica, toda vez que pues hemos hecho también una revisión de los reglamentos, por ejemplo, el reglamento de estudios de posgrado que acaba de aprobarse en este año, y por ejemplo, solo a una manera de esquema, en el título tercero de los cuerpos colegiados de posgrado solamente aparece la figura reconocida de los estudiantes en el colegio académico, más no en el colegio de profesores o en los cuerpos académicos, y eso pues da cuenta que es importante la inclusión de los alumnos en este tipo de órganos para la toma de decisiones. Entonces, en principio, nosotros estamos de acuerdo con los ejes que ustedes acaban de plantear. Nos parece que pudiese ser un acuerdo siempre y cuando pues estos ejes pudiesen ser sometidos a aperturarse a que existan otros ejes que vayamos construyendo en esta mesa. A reserva de lo que opinen mis compañeros, creo que eso podría ser importante. Sí, bueno, en general lo que yo noto es que de lo que nosotros trabajamos, y hay otros temas pendientes que hoy no se mencionan porque todavía falta trabajarlos, pero ahorita Diana hablaba de 6, ¿no? Nosotros teníamos trabajados alrededor de 12, pero hay unos que todavía están por pulirse. Pero lo que yo noto es que eso que nosotros tenemos, a lo mejor lo tenemos muy focalizado ya. O sea, a lo mejor podría ser algo de lo que ustedes llaman en su presentación subtemas. Entonces yo noto que, y yo ya le vi más o menos, estaba haciendo un recuento cuando revisaba su presentación, y yo veía o trataba de ver en dónde podría encajar uno de los puntos o varios de los puntos que nosotros ya teníamos previstos. Y bueno, también tendremos que analizar que hay un tema que a mí no entiendo más o menos en dónde lo podríamos poner, porque hay algunos temas, por poner un ejemplo, ¿no? Buscar la gratuidad del inglés, ¿no? Entonces, no sé si es un tema de financiamiento, porque eso es precisamente de recursos autogenerados, o es un tema de índole académico, porque al final de cuentas tiene que ver con la titulación en muchas de las escuelas. Entonces, esa parte todavía yo creo que hace falta trabajar, pulir, para saber más o menos dónde podrían encajar. Yo coincido, creo que por lo menos los cuatro ejes que presentan ustedes no chocan, no son nada del otro mundo, parecen ser sobrios, pero a reserva de que existan, de aquí a la próxima sesión, a lo mejor ahí encontremos algún otro eje que sea pertinente agregar. O sea, yo creo que estaríamos de acuerdo en que los 4 estuvieran, para tener algo de trabajo ya aprobado, no
para que pueda quedar asentado ahorita, que quedan esos 4, como más o menos como cuando hicimos lo de la conformación del Congreso, ¿no? Poder ir haciendo trabajo de minuta cada sesión. A mí me parece que con eso estaría más que suficiente y con toda la posibilidad de poder agregar algo a la próxima sesión, ¿no? Sí, y yo reservo ahorita de los comentarios de este lado de la mesa, pero yo creo que justamente la intención de esta primera sesión ya de ver la agenda temática era esa, ¿no? Traer de cada lado la agenda, como ustedes bien dicen, por el lado aquí la agenda es muy general precisamente porque finalmente los temas específicos pues deben de ir al Congreso. No lo vamos a llevar ya todo digerido porque pues si no tampoco la comunidad va a decir, bueno, ¿y nosotros dónde está nuestra intervención, no? Si ya les llevamos específicamente, pues nosotros queremos que el reglamento de cambios de carrera sea así. Pues no, el tema es uno, y será parte de la legislación, porque justamente cae ahí ese punto que ustedes proponen, ¿verdad? Es una convocatoria que se hace, que se diseña, que incluso pues se ha hecho, ya ha quedado a nivel de Consejo General Consultivo una comisión. Volvió a quedar para este año que estará revisando todos los criterios, todo eso. Sería parte de esa legislación. Entonces, yo siento que sí van encajando, a lo mejor los de ustedes ya venían muy concretos, pero como también mencionaba Donovan, habría que ver entonces si están teniendo cabida en los 4 ejes o haya necesidad de implementar un quinto eje, como lo que se refería específicamente al idioma. Pero yo creo que era un poco el sentido ahorita, ¿no? De proponer de un lado y de otro de la mesa y entonces irlos acoplando y aterrizando. Ustedes dicen que tienen más puntos que, no sé si serán así de concretos como estos primeros 6, pero entonces ustedes llevándose esta propuesta, pues ya pueden ir viendo cómo encajan estos temas muy específicos que están discutiendo en las reuniones de ustedes, ¿no? Sí, bueno, los temas que nos hacen falta desarrollar, por ejemplo, tienen que ver con la elección de autoridades, el nuevo órgano de vigilancia en el IPN, que forma parte también de los acuerdos de 2014, que no hemos trabajado así en su totalidad, la renovación de la infraestructura educativa y, bueno, también los inmuebles y la reestructuración. Estos son los temas que tenemos todavía en el tintero y que podemos ir pues trabajando y que seguramente en la siguiente mesa los desarrollaremos y, bueno, seguramente traeremos otros temas. Sí, yo creo que va por ahí, ¿no? Pero ya en esta presentación yo creo que ustedes se llevan también ya la idea de cómo, y vuelvo a insistir, a lo mejor no tienen que ser tan específicos, sino tienen que dejar lugar a la intervención ya en el Congreso de la comunidad, exactamente como ustedes lo están diciendo, ¿no? Porque finalmente la comunidad estará participando y dando ideas, por ejemplo, para el tema de elección de autoridades. Pues seguramente, no sé si ustedes lo van a querer presentar desagregado al punto de una propuesta, o sea que es un tema a revisar como parte de lo que es los reglamentos del Politécnico, en este caso el reglamento interno, donde se especifica cómo es actualmente y en todo caso qué cambios, por ejemplo, por parte de AGP se propondrían en relación con este punto muy específico de elección de autoridades. Y eso obviamente va a dar lugar a la discusión ya en Congreso, a las presentaciones que vayan a tener los diferentes delegados, pues de la discusión de por dónde debe ir, por ejemplo, específicamente el tema de elección de autoridades, ¿no? Y en ese sentido creo que podría irse construyendo el ejercicio. Sí, no, bueno, parece que en eso sí tienen razón. O sea, yo creo que lo podemos ir manejando no tan específico, ¿no? Por ejemplo, yo te hablaba de la intención de plantear el tema era que la gratuidad fuera en el tema del inglés, ¿no? Pero bueno, a lo mejor habrá quienes no les guste mucho la idea, ¿no? Y sí, el tema obviamente no puede llamarse gratuidad en el inglés, sino dentro de hablar precisamente del
al momento de hablar del inglés, pues, o sea, de cómo avanzarlo, debe de tocarse el tema, y ese tema pues lo tendría que presentar precisamente la comunidad dentro del Congreso. Pero bueno, yo por lo pronto yo creo que pues mi propuesta ahorita, antes de que hable mi compañero Mario, sería bueno, pues para no empantanar mucho esto, dejar ahorita la minuta y pues agendar una reunión para… Nosotros nos vamos a reunir el próximo 2 de diciembre. Entonces yo propondría vernos como por ahí del 6 o el 7, ¿no? Ya sea que esté aquí el doctor Fernández o cualquier otra persona en su lugar. Nosotros estaríamos aquí dispuestos a seguir trabajando con lo que originalmente nos atañe, ¿no? Ya que, pues, a final de cuentas, la intención es que representantes de Dirección General y representantes de AGP lleven a cabo estos trabajos, ¿no? Independientemente de las personas que estemos presentes aquí. Bueno, quería agregar nomás un punto referente a lo que hemos platicado. En el paro de 2014 se habló mucho sobre el Congreso, la verdad no sabíamos en ese entonces hasta dónde dimensionaba un Congreso de esta magnitud, pero algo de lo que sí teníamos concreto era que queríamos crear un espacio en el cual la comunidad pudiera debatir acerca de las necesidades que ha vivido, de las carencias que ha vivido y de los planes que tengan para la institución, porque a fin de cuentas muchos de los personajes que intervinieron en esta escena pues aman a la institución, ¿no? Hasta un sentido muy grande. Entonces, yo creo que en las últimas discusiones nosotros hemos metido estos temas simplemente porque a través de estos tiempos hemos visto que en esos temas se presentan mayores problemas. Más sin embargo, creo que ahorita lo que tenemos que hacer es crear un organismo en el cual podemos generalizar de la parte más, como dicen, ¿no? Ir de lo general a lo particular. Entonces, aquí yo creo que el reto, más que nada, es poder crear ahora sí unos mecanismos para que se pueda crear un congreso, mecanismos en cuanto a una forma de llevar un congreso, una forma, aunque me voy a escuchar un poco autoritario, una forma de disciplina, porque a fin de cuentas tiene que haber una disciplina para poder llegar a un objetivo. Entonces, yo creo que ahí es donde sería el reto, ¿no? Poder establecer esas reglas sin romper la sensibilidad de muchas partes de la comunidad del Politécnico. Entonces, pues yo creo que en un futuro deberíamos aparte de los puntos, deberíamos de empezar a ahondar sobre los mecanismos de organización en cuanto al Congreso. O sea, no ya de plano, pero empezar a visualizar sobre cómo vamos a llevar eso. Entonces, pues yo creo que de las experiencias pasadas podríamos empezar a ver cómo ahondar, ¿no? Por el momento sería todo. Gracias. Entonces, ¿les parece que la minuta pueda quedar que se presentaron o acordamos que los temas iniciales fueran estos 4 ejes y a nivel también de los temas que vimos, sin que sea limitativo? Es decir, está claro que son como los que acordamos de inicio, a reserva de que se vayan acumulando otros, claro, que vayan surgiendo otros de sus asambleas, de sus reuniones o de parte nuestra. Les voy a platicar por qué, o voy a tratar de justificar por qué. Se ha debatido entre nosotros si la infraestructura debe ser un eje diferente a los 4. Da para un eje, da para un tema y digamos que en el buen sentido es todo un debate. Hemos dicho, entra en financiamiento, entra dentro de desarrollo académico como una parte fundamental la infraestructura. Ese ejemplo nos sirve para ver cómo sí tendremos que en las siguientes reuniones ir avanzando y definiendo, por ejemplo, si la infraestructura es un eje o es un tema, ¿no? Y en caso de ser tema, ¿dentro de qué eje entra? Y si no cabe ninguno o es transversal, pues entonces a lo mejor dice uno, bueno, dejémoslo como otro eje distinto, ¿no? Pero a eso es a lo que
mejor dicho, quisiera que en la minuta como que se precisara eso, ¿no? Sí. De que el acuerdo sería esos 4 ejes. No sé si puedan poner los temas para ver si avanzamos también en los temas también, que se tomen como parte de la minuta, los temas. Creo que con los ejes es suficiente por lo pronto, ¿no? Sí, podemos poner los ejes. Los ejes. Ajá, y en cuanto a las debatibles a futuro. Sí, porque, o sea, yo creo que con los ejes es suficiente para poder ir detectando a partir de ahí, ¿no? Y como dicen ustedes, no es limitativo y la idea es que esto vaya agarrando forma poco a poco, ¿no? Y en otra sesión ya podemos, no sé, agregar o quitarle ciertos puntos Temas a su presentación, en base a la nuestra. Sí, nos pueden igual hacer llegar la presentación y nosotros les hacemos llegar la nuestra. Sí, se las hacemos llegar adelante. Y gracias. Yo creo que sí es, digamos, sí, desde luego en esta parte, pero sí puntualizar sobre el tema que no se vio, que hicimos patente ahora, que no se vio la participación. Se habló mucho de la formación académica, se habló de los colegios, pero no se habló de la comunidad universitaria. Yo creo que sí sería nodal que se hizo patente esa parte, independientemente que quede abierto. Digamos, los 4 ejes están, pero sí que quede en la minuta que se hizo patente que en estos ejes no se hizo explícito el tema de la participación de la comunidad universitaria, ¿no? Y que sí faltaría que se tomara en cuenta, ¿no? O sea, no sé de qué manera, desde luego tendríamos que hacer ahí una metodología de acuerdo al marco lógico, esta metodología que utiliza Naciones Unidas para políticas públicas y como una de ellas, ¿no? No estoy diciendo que sea la única herramienta, pero a partir de eso ver de qué manera se va a dar la participación de la comunidad universitaria, digamos, menos vertical, más horizontal. Sería básicamente ese el enfoque. Toda esta reforma y todo este trabajo debería de tener un enfoque, desde luego, con el ánimo de que hubiera una mayor participación, que fuera horizontal y que también, desde luego, con un enfoque en materia de derechos humanos, ¿no? Gracias. Quizás como a manera de propuesta en la redacción del acuerdo de la minuta sea que ambas partes, tanto Dirección General como AGP, van a analizar el tema conducente a la participación de la comunidad politécnica y que este tema posiblemente pueda generar una aproximación para la siguiente mesa. ¿Podría ser? Sí, ese podría ser una parte de la redacción, aunque también yo particularmente mencionaría, es que la participación de la comunidad politécnica está inmersa en el acuerdo. O sea, cuando se habla del acuerdo y se habla de la Asamblea General Politécnica, ahí habla que la AGP es la que representa a la comunidad politécnica. O sea, está implícito, yo diría. Yo no sé si en algún momento va a ser necesario puntualizar a la hora que se pone la agenda temática que la comunidad politécnica va a participar. Pues claro que va a participar, así está acordado desde hace 3 años, no sé, pero bueno, sería cosas de discusión. A ver, por favor, doctor Carlos. A mí me parece que la referencia se hace hacia la participación de la comunidad en los distintos ámbitos de la vida de la institución. La participación general de todos los sectores se va a ver reflejada justamente en los diversos instrumentos del marco normativo. Ahí es donde se va a ver cuál es la participación de los sectores, la ponderación, los pesos específicos, todo eso se tendrá que ver ahí. Por eso es importante tomar la nota, pero desde luego que ahí se tendrá que ver, ya se hablaba de los organismos o cuerpos colegiados, en fin. Adelante, doctor Trujillo. Muchas gracias. Sin duda, el primer punto que tenemos que empujar para que la comunidad politécnica participe ya en el Congreso en pleno es cómo nos queremos ver en 1 año, 2 años, 3 años, tomando como base la visión, es el primer punto, la visión y la misión de nuestro instituto. Seguramente no lo vamos a andar copiando de otras universidades, tiene que ser auténtica, tiene que ser de esta universidad, de este centro de enseñanza y de investigación, y no tengan la menor duda, ya cuando haya la discusión de los ejes y de los temas específicos, particularmente, seguramente con la misión de que quiero pensar,
y eso sería discutir, una universidad centrada en la investigación, en el desarrollo tecnológico y en la innovación tecnológica desde media superior, superior y posgrado, la participación tendrá que ser efectivamente de toda la comunidad. Y estas son propuestas muy globales que seguramente se van a aterrizar colegiadamente ya en el Congreso Nacional Politécnico. Bueno, yo… Diana, adelante. No sé si iba a intervenir, pero adelante, Omar. Bueno, yo quisiera agregar algo, ¿no? Creo que una de las cuestiones sobre los temas, bueno, me quedo con esto último, ¿no? Que evidentemente la participación de la comunidad politécnica tiene que estar implícito, ¿no? Pareciera ser que no decirlo o que está vinculado a los ejes por la relación que hay en la mesa 5x5, ¿no? Creo que hablar sobre desarrollo académico, marco normativo, marco laboral y financiamiento, sí son ejes, ¿no? Pero que también terminan de estar desvinculados con la esencia de lo que es el movimiento desde 2014 hasta el momento, ¿no? O sea, creo que hay puntos nodales en los cuales debe quedar explícito que la comunidad estudiantil tiene una forma explícita de participación, ¿no? La Asamblea General Politécnica construye esa forma, ¿no? Y creo que, bueno, a reserva de, esa es mi opinión, ¿no? Evidentemente uno de los temas nodales que ha surgido desde 2014 sí ha sido la autonomía. Y eso es un tema que en lo personal pondría sobre la mesa a reserva de discutirse, ¿no? Porque eso es un cambio que genera en todos los ejes, pero que al final de cuentas también vincula la participación de la comunidad estudiantil. O sea, no estamos dejando al aire, estamos vinculando la participación, ¿no? Entonces, yo pondría sobre la mesa que ese tema se discuta como parte de los ejes, un quinto eje, autonomía. ¿Alguien más iba a intervenir? Adelante. Bueno, yo quiero dar un ejemplo muy breve, nada más para hablar sobre la importancia, y esto tiene que ver con mis clases de metodología, y perdón que traiga a colación un ejemplo de estos, pero siempre dicen, cuando el objeto de estudio es en cualquier ámbito, debe de venir de manera explícita la razón de ser. Es decir, si se dan cuenta, toda esta reforma que se está dando, la razón de ser tiene que ver, bueno, una de ellas, desde luego, es la innovación, la reforma del instituto hacia el siglo XXI, y justamente porque es uno de los ejes fundamentales o el enfoque principal, esta innovación que tiene el instituto, justamente por eso debe de venir de manera explícita. Me parece que en términos de metodológicos sí se entiende que es implícito, pero que venga explícito le da precisamente ese enfoque. Eso es por un lado. Y por otro lado, otro ejemplo que me sirve, ustedes recordarán que en el 2011, y perdón que hable mucho de temas de derechos humanos, en el 2011 o antes del 2011 se decía que México ratificaba muchos instrumentos en materia de derechos humanos y que era un defensor de derechos humanos. Sin embargo, vinieron varias sentencias de la Corte Interamericana donde refrendó que era necesario que hubiera una reforma constitucional en materia de derechos. Entonces, en el 2011 se dio una reforma en el artículo 1 constitucional donde viene de manera explícita no solamente la protección de garantías individuales, sino también de los derechos humanos. Entonces, si el enfoque va a ser precisamente este cambio de paradigma de lo vertical a horizontal, me parece que es fundamental que como enfoque también sea explícito precisamente el tema de la participación de la comunidad, ¿no? Solamente. Diana, ¿tienes algún comentario? No. Entonces… Pues solo estaremos como en espera de ver cómo Sí. queda la propuesta del documento y ya, no sé si tienen otro comentario, ¿no? Creo que no. Ahorita les va, ya había una propuesta que les… Sí, ahorita se las va a pasar Paloma. Pero sí, como nada más volviendo a comentar, esto va a quedar, y a lo mejor no implícito, sino explícito, porque finalmente tendremos que poner una serie de considerandos, ¿no? Y pues ahí van esas motivaciones, esas bases, los considerandos. Ajá, quizás como un eje transversal pudiese ser.
para enfatizar, pero creo que sería una cuestión de aproximación para la siguiente mesa y un tema que nos debemos de llevar a ambos lados de la misma. Sí. Sí, ya estaríamos. Bueno, estaba faltando definir la fecha, entonces estaban sugiriendo que ustedes tienen el día 2. Entonces, podría ser la fecha el miércoles 6 de diciembre. ¿Cómo les parece? Igual a las 5 de la... ¿En ese mismo horario, a las 5 de la tarde? Sí, está bien. Para que entonces ya quede establecido. Entonces, ahorita les voy a pasar, Paloma, cómo quedaría la minuta.